Mi nombre es Elise Hartman y nunca pensé que compartiría esta historia. Lo que me pasó esa fría noche de noviembre no fue solo otra experiencia cercana a la muerte, fue un momento profundo de ajuste de cuentas que transformó mi comprensión de lo que me espera y dónde debemos pararnos cuando todo comience a cambiar. Recuerdo haber mirado la hora en el tablero de mi auto, 12:18 de la noche. La autopista se extendía interminablemente ante mí, una cinta oscura que atravesaba las tranquilas extensiones del norte del estado de Nueva York. Estaba conduciendo hacia casa después de pasar la noche con mi hermano en Albany. A pesar de las 3 tazas de café que me había tomado de un trago en el área de descanso, el cansancio se aferraba a mí como una niebla que no podía quitarme de encima. El suave ronroneo del motor y el parpadeo rítmico de las líneas blancas del carril lanzaban un hechizo hipnótico. Una parte de mí sabía que debía detenerme, pero solo estaba a 35 minutos de casa. ¿Solo 35 minutos más?, me dije, tratando de superar la fatiga. Sin embargo, mis párpados se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran sujetos por anclas invisibles. No recuerdo el momento preciso en que me invadió el sueño. Lo que sí recuerdo es la sensación de ingravidez que me revolvió el estómago cuando mi coche se salió de la carretera. Hubo un destello de la barandilla, el tirón violento del volante en un intento frenético de recuperarme, y luego, nada. La transición fue instantánea. En un momento estaba en mi coche y al siguiente estaba rodeada por una extensión de luz tan pura, tan radiante, que desafiaba todo lo que había conocido antes. Pero no era solo luz, estaba viva, latiendo con una inteligencia y un amor indescriptibles que me envolvían por completo. No estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí, llenando cada fibra de mi ser con una calidez y una aceptación que las palabras apenas pueden empezar a capturar. Ya no estaba en mi cuerpo físico, pero era consciente de tener una forma, un cuerpo espiritual que parecía más sustancial, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Cada sensación se magnificó hasta un nivel de claridad inimaginable. La luz misma parecía contener colores que nunca había visto antes, matices que brillaban en los bordes de mi percepción, vivos y vibrantes de maneras que desafiaban toda explicación. Podía sentir la esencia de todo lo que me rodeaba, como si el universo mismo estuviera respirando junto a mí. Entonces escuché mi nombre, no con mis oídos, sino con todo mi ser. ¿Elise? La voz resonó en mí, un sonido que era más que un sonido, que transmitía un amor tan profundo que parecía que cada momento de cuidado y compasión en la existencia se había destilado en una sola nota. Era amor multiplicado infinitamente, y comprendí, con absoluta claridad, que estaba en presencia de Jesucristo. Apareció ante mí, y aunque las palabras no pueden hacerle justicia, había una profunda familiaridad en su presencia. Su rostro brillaba con un resplandor sobrenatural, más brillante que el sol, pero podía mirarlo directamente sin miedo ni incomodidad. Sus ojos eran infinitos, contenían la profundidad de la eternidad misma, y cuando se encontraron con los míos, me sentí completamente conocida. Cada pensamiento, cada elección, cada momento de mi vida quedó al descubierto ante él. Pero en lugar de juicio, sentí un amor tan puro, tan abrumador, que borró todo rastro de vergüenza o miedo. Me vio, me entendió y me abrazó de una manera que ninguna experiencia terrenal podría comparar. «Hija mía», dijo, y sus palabras estaban imbuidas de una paz profunda que inundó todo mi ser, calmando cada rincón de mi alma. «Hay cosas que necesitas ver». En un instante, estábamos avanzando por lo que parecía ser un corredor interminable de luz. El tiempo mismo parecía irrelevante en este lugar, podríamos haber estado viajando por meros momentos o por lo que parecían vidas enteras. Pero a medida que avanzamos, nos detuvimos en lo que parecía un mirador, y ante nosotros se desplegó una vista de la Tierra. Pero no era la Tierra como siempre la había conocido. Lo que vi estaba mucho más allá del ámbito físico. Pude ver luz y oscuridad fluyendo a través del planeta en oleadas, y en ese momento, comprendí que estaba presenciando la realidad espiritual superpuesta al mundo físico. Era como si se me estuviera revelando la verdadera naturaleza de la existencia, una verdad invisible que siempre había estado allí,
pero oculta a la vista. Observa con atención, dijo Jesús suavemente, su voz como una guía gentil. La escena que teníamos ante nosotros comenzó a cambiar. Observé cómo se desarrollaban los acontecimientos, no vinculados a fechas o momentos específicos, sino más bien como condiciones y tendencias que darían forma al mundo. Vi a personas, rodeadas de tecnología que nunca las había conectado tanto, cada vez más aisladas. Cuanto más se acercaban, más se replegaban hacia adentro. Y mientras observaba, pude sentir la frialdad que se instalaba en muchos corazones. La fe se estaba enfriando, se estaba debilitando, tal como lo habían predicho las Escrituras. Pero en medio de las sombras, había focos de luz, comunidades de creyentes que se estaban acercando, apoyándose mutuamente con un amor firme y verdadero. Estas comunidades, aunque pequeñas en comparación, brillaban con más fuerza en la creciente oscuridad, aferrándose a su fe con una fuerza inquebrantable. Entonces, Jesús me mostró algo que hizo que mi corazón se acelerara. Una visión de olas de cambio que se extendían por toda la tierra. No eran los desastres naturales ni los trastornos políticos que yo esperaba ver. No, estas olas eran de una naturaleza completamente diferente, olas espirituales que se extendían por todo lo que tocaban. Vi a personas en una encrucijada, tomando decisiones cruciales que determinarían dónde se situarían espiritualmente en los días venideros. Y comprendí que estas decisiones tendrían consecuencias profundas en el mundo real, decisiones que darían forma no solo a su futuro espiritual sino también a su realidad física. Llegará el momento, dijo Jesús, con voz firme y llena de certeza, en que cada persona tendrá que elegir dónde se situará, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Las comunidades serán primordiales. El cuerpo de Cristo debe funcionar como siempre se pretendió, como un solo cuerpo, con muchas partes, cada una apoyando y fortaleciendo a las demás. En ese momento, Él me reveló imágenes de pequeños grupos de creyentes que se reunían, no solo para tener comunión, sino para sobrevivir, compartiendo recursos, ofreciendo apoyo y, sobre todo, manteniéndose firmes en su fe y amor a pesar de los desafíos cada vez mayores que los rodeaban. No eran grupos aislados y autónomos ni enclaves separatistas. No, eran comunidades vibrantes, vivas y palpitantes, muy parecidas a la iglesia primitiva, donde los creyentes compartían todo lo que tenían, se cuidaban unos a otros y demostraban un amor radical que iba más allá de las palabras. Era un amor que trascendía las circunstancias, un amor que no podía ser sacudido por el miedo o las dificultades. No se trata de tener miedo ni de esconderse, continuó Jesús, y sus palabras abordaron directamente las preguntas que me rondaban por la mente. Se trata de preparación y posicionamiento. Así como posicioné a José en Egipto para prepararlo para la hambruna, estoy posicionando a mi pueblo ahora, en este momento, para que esté listo para lo que se avecina. Mientras hablaba, vi cómo estas comunidades servirían como faros de esperanza, brillando intensamente en un mundo que se oscurecía. No solo eran resistentes, sino que prosperaban. Su unidad, su amor inquebrantable por los demás y su demostración práctica del reino de Dios atraerían a otros a Cristo. Estas eran comunidades que no solo sobrevivían a las pruebas del mundo, sino que encarnaban una verdad mayor, mostrando a los demás cómo opera el reino de Dios de maneras reales y tangibles. Su fe no era pasiva ni teórica, era activa, viva y transformadora. Su amor mutuo hablaba más fuerte que cualquier otra cosa, y ofrecía un atisbo del cielo en la tierra. Pero entonces, Jesús reveló algo que me destrozó el corazón. Vi a muchos creyentes, aquellos que se habían vuelto demasiado cómodos en sus formas de vida actuales, demasiado apegados a la seguridad y familiaridad de sus rutinas, que no atendieron al llamado a unirse. Estaban atrapados en su propia complacencia, no estaban dispuestos a hacer los cambios necesarios para prepararse para lo que estaba por venir. Y cuando las olas del cambio finalmente llegaron, se encontraron aislados y sin preparación, incapaces de mantenerse firmes. Díganles, dijo Jesús, con su voz que transmitía autoridad y profunda compasión, que el momento de prepararse es ahora. Díganles que el lugar donde se posicionen, tanto espiritual como físicamente,
importará más de lo que puedan imaginar. Luego comenzó a mostrarme las características específicas de estas comunidades de refugio, los lugares donde su pueblo encontraría seguridad, fortaleza y apoyo. Lo que más me impactó fue que estas comunidades no estaban todas en lugares remotos y aislados. Algunas estaban enclavadas en ciudades, otras en barrios suburbanos y muchas en áreas rurales. La ubicación física no importaba tanto como el fundamento espiritual que anclaba a cada grupo. Lo que realmente definía a estas comunidades era la profundidad de su fe y la fuerza de su unidad. Empecé a ver los hilos comunes que se tejían en las relaciones dentro de estas comunidades. En primer lugar, estas comunidades se habían construido sobre relaciones genuinas y auténticas, la confianza se había cultivado con el tiempo, a través de experiencias, luchas y triunfos compartidos. No era solo una conexión superficial, era un vínculo profundo. En segundo lugar, estas comunidades tenían una base firme en la oración. La oración no era solo algo que hacían ocasionalmente, era una forma de vida. Oraban juntos, intercedían unos por otros y buscaban la guía de Dios en todo. La oración era la savia que los sostenía y daba forma a cada decisión que tomaban. La tercera característica era el intercambio de recursos y habilidades. Todos contribuían de la manera que podían, ya fuera ofreciendo ayuda práctica, compartiendo talentos o poniendo en común sus recursos. Funcionaban como un solo cuerpo, cada miembro desempeñaba su papel. En cuarto lugar, estas comunidades tenían sólidos programas de enseñanza y discipulado, especialmente centrados en nutrir a la próxima generación. Los niños y jóvenes recibieron orientación, capacitación y enseñanza para vivir su fe con valentía y convicción. En quinto lugar, estas comunidades mantuvieron conexiones entre sí. No estaban aisladas del resto del mundo, formaban redes y se apoyaban mutuamente de manera práctica. Estaban unidas por una visión compartida de unidad y propósito. Por último, estas comunidades tenían un enfoque externo. No se centraban solo en su propia supervivencia y bienestar, siempre estaban dispuestos a ayudar a los demás, a tender una mano a los que sufrían y a compartir el Evangelio donde quiera que fueran. Sus corazones estaban tan abiertos al mundo como a los demás, y llevaban el mensaje del amor de Cristo más allá de sus círculos inmediatos. Jesús me reveló entonces cómo funcionarían estas comunidades en tiempos de profundo cambio. Las vi proporcionando comida a los hambrientos, refugio a los desplazados y ofreciendo esperanza a los desanimados y quebrantados. No eran solo grupos de supervivencia, eran demostraciones vivas y palpitantes del amor y la provisión de Dios. Estas comunidades, explicó Jesús, serían como un arca en medio de un diluvio, no para escapar del mundo, sino para preservar la vida, la verdad y a los fieles hasta que las aguas retrocedieran. Serían santuarios donde la presencia de Jesús moraría en plenitud, donde la fe sería alimentada continuamente y el amor triunfaría sobre el miedo. En esos lugares, la gente encontraría fuerza en sus luchas y, en sus momentos de mayor debilidad, experimentarían su poder sustentador. Jesús dejó en claro cuán crítico era el momento. Muchos de su pueblo sintieron el impulso de prepararse, pero siguieron posponiendo la acción. Su voz, a la vez urgente y compasiva, dijo: díganles que construir estas relaciones y comunidades lleva tiempo. No pueden esperar hasta que lleguen las olas. Para entonces, será demasiado tarde para construir lo que se necesita construir. La visión se desarrolló aún más cuando se me mostró cómo estas comunidades no solo preservarían la vida física, sino que también serían santuarios para la fe, la esperanza y el amor en medio de las pruebas. Vi a niños que se fortalecían en su fe porque estaban rodeados de ejemplos vivos del amor de Cristo, un amor que era activo y tangible. Vi a jóvenes que encontraban propósito y dirección en la vida, que se levantaban con esperanza en lugar de perderse en la desesperación que tan a menudo se apodera de esta generación. Pero lo que más me conmovió fue presenciar cómo estas comunidades se convirtieron en centros de profunda transformación. Las personas que vinieron buscando solo refugio físico encontraron sus corazones tocados por el refugio espiritual que se les ofrecía dentro de estos muros. No solo se salvaron vidas, sino que cambiaron radicalmente.
Se restauraron familias y se reavivó la fe. Estas comunidades no eran solo grupos de supervivencia, sino incubadoras de avivamiento, lugares donde las partes muertas del alma resucitaban por el poder de la presencia de Cristo. Jesús entonces reveló algo que me dejó asombrada, cómo estas comunidades serían provistas de manera sobrenatural en formas que iban más allá de la comprensión humana. Muy parecido a la historia del aceite de la viuda en tiempos de Eliseo, vi recursos multiplicándose ante mis ojos, necesidades satisfechas de maneras que desafiaban toda explicación y protección divina rodeando a estos grupos de creyentes como si la mano misma de Dios los estuviera protegiendo de todo daño. Recuerden, dijo Jesús, con su voz firme pero llena de profundo significado, estas comunidades no tienen como objetivo escapar de la tribulación. Tienen como objetivo estar en una posición para ayudar a otros a atravesarla. Tienen como objetivo preservar la fe y demostrar mi reino cuando más se lo necesite. Mientras hablaba, se me mostró cuán vital era que estas comunidades se construyeran sobre una base de amor, no de miedo. Jesús explicó que muchos tratarían de crear comunidades similares por miedo, tratando de escapar o protegerse de las tormentas que se avecinaban, pero solo aquellos que estuvieran cimentados en el amor resistirían. El miedo construye muros, pero el amor construye puentes. Estas comunidades, dijo, deben convertirse en puentes de esperanza para un mundo que los necesita desesperadamente. Entonces la visión cambió, mostrándome cuán crucial sería la unidad dentro de estas comunidades. Vi comunidades que se desmoronaron porque no pudieron mantener la unidad, donde las divisiones y la discordia se infiltraron, debilitando sus cimientos. Y vi otras que prosperaron, no porque fueran perfectas, sino porque mantuvieron el amor y la humildad en su núcleo. Jesús me mostró cómo el orgullo y el miedo eran las mayores amenazas para estas comunidades, mucho mayores que cualquier desafío o dificultad externa que pudieran enfrentar. Cuando el orgullo echó raíces, fracturó las relaciones, cuando el miedo gobernaba, impidió que las personas confiaran entre sí y trabajaran juntas. Pero cuando el amor y la humildad eran centrales, las comunidades eran fuertes, capaces de resistir lo que se les presentara. Diles, dijo Jesús, con voz firme pero llena de profunda compasión, que el fundamento debe ser el amor, amor por mí y amor por los demás. Sin este fundamento, nada más permanecerá en pie. En ese momento, comprendí que el amor no era solo un concepto abstracto, era la piedra angular sobre la que se construiría todo lo demás. Sin el amor como piedra angular, todo lo demás se derrumbaría bajo el peso de los desafíos que se avecinaban. Era el amor de Cristo y el amor compartido entre su pueblo lo que haría que estas comunidades fueran resilientes, inquebrantables frente a la adversidad. Luego, Jesús me mostró lo fundamental que era que estas comunidades se establecieran antes de que se desarrollaran ciertos eventos. El momento, dejó en claro, era absolutamente crucial. No se podía hacer demasiado pronto, porque eso llevaría a la complacencia, a una falsa sensación de preparación. Tampoco se podía hacer demasiado tarde, porque para entonces, sería imposible prepararse adecuadamente. Comprendí que estábamos en un lapso de tiempo muy estrecho y que los preparativos debían realizarse ahora, antes de que llegaran las tormentas. Este era un momento de urgencia, un momento para actuar, no para esperar. Luego, Jesús reveló cómo diferentes personas tendrían roles distintos que desempeñar dentro de estas comunidades. Algunos serían llamados a iniciar la formación de estos grupos, otros a apoyarlos con recursos y otros a conectarlos, construyendo puentes entre diferentes comunidades y fortaleciendo su red. Cada rol era vital, ninguna parte era insignificante y cada persona tenía una contribución única que hacer. Nadie es demasiado joven o demasiado viejo, demasiado hábil o demasiado simple para contribuir, enfatizó Jesús. En estas comunidades, cada don será necesario y valorado. Vi cómo la diversidad dentro del cuerpo de Cristo se reflejaría en estas comunidades. Las habilidades, talentos y experiencias de cada persona se unirían como un tapiz bellamente tejido, formando un todo fuerte y unido. No habría lugar para el orgullo o el egocentrismo, solo humildad y un reconocimiento de que cada rol era esencial para que el todo funcionara como debía. Pero no todos estarían ansiosos por aceptar este llamado.
Vi a muchos que tendrían dificultades con la idea de ser parte de estas comunidades. Jesús me mostró lo difícil que sería para algunos dejar atrás sus vidas cómodas, sus carreras exitosas, su entorno familiar, las cosas por las que habían trabajado tan duro. A estas personas se les pediría que hicieran grandes sacrificios, que se alejaran de la vida que conocían y siguieran un camino que podría parecer incierto y desconocido. Y, sin embargo, era precisamente en esos momentos de entrega que Dios proveería. El costo de la obediencia parecerá alto para algunos, dijo Jesús, su voz llena de compasión y advertencia, pero el costo de la desobediencia será mucho más alto. Aquellos que estén dispuestos a perder sus vidas por mi causa las encontrarán. Sus palabras me impactaron profundamente, haciendo eco con la verdad de lo que estaba por venir. La obediencia al llamado de Dios, aunque pueda parecer costosa en el momento, traería recompensas eternas mucho más allá de lo que se podía ver en el presente. El precio de no seguir ese llamado, sin embargo, sería mucho mayor, dejando a muchos sin preparación para los desafíos que se avecinaban. Entonces, Jesús me mostró algo que me hizo llorar. Vi cómo estas comunidades se convertirían en lugares de sanación para los quebrantados de corazón, refugio para los marginados y familia para los solitarios. No estaban simplemente sobreviviendo en medio de la agitación, estaban cumpliendo los propósitos más elevados del reino de Dios en la tierra. Estas comunidades reflejarían su amor en su forma más pura, ofreciendo un atisbo de cómo podría ser el cielo en la tierra. Estas comunidades, explicó Jesús, serán testimonios vivos de mi poder para transformar vidas. Demostrarán lo que mi iglesia siempre estuvo destinada a ser, lugares de amor genuino, aceptación y transformación. Serán un lugar donde se encuentre a los perdidos, se sane a los quebrantados y se dé descanso a los cansados. Mientras hablaba, vi que estas comunidades no serían solo lugares de refugio físico, sino refugios espirituales, espacios donde las personas podrían experimentar el verdadero corazón de Dios, un amor que redime, restaura y reconstruye. Cumplirían con el llamado original de la Iglesia, ser una luz para el mundo y un santuario para los necesitados. Luego se me mostró lo importante que sería para estas comunidades mantener una conexión con el cuerpo más amplio de Cristo. No estaban destinadas a estar aisladas o excluyentes, trazando límites para separarse del mundo. En cambio, debían estar conectadas e inclusivas, pero con discernimiento, permaneciendo abiertas a los demás y al mismo tiempo aferrándose a sus valores y límites espirituales. La Iglesia estaba destinada a ser una fuerza unida y vibrante para el bien, y estas comunidades servirían como extensiones vitales de ese cuerpo más grande y global. Pero Jesús también dejó en claro que la preparación de estas comunidades no era solo práctica, también tenía que ser espiritual. Vi cuán crucial era para estas comunidades estar cimentadas en una doctrina sólida, con un entendimiento firme de la palabra de Dios y ser nutridas por una experiencia espiritual genuina. Necesitarían raíces profundas en la verdad bíblica y una relación activa con el Espíritu Santo, porque sólo así podrían resistir los desafíos que vendrían y ofrecer verdadera esperanza a un mundo herido. Muchos vendrán diciendo que tienen visiones y direcciones similares, advirtió Jesús, su voz llena de cautela y sabiduría, pero pongan todo a prueba con mi palabra y mi espíritu. No todo lo que parece bueno proviene de mí. Sus palabras pesaron mucho en mi corazón, un recordatorio para discernir en un tiempo en el que muchos se levantarían con sus propias interpretaciones e ideas. El mundo estaría lleno de voces que ofrecerían orientación, pero solo aquellos arraigados en la verdad de Dios y guiados por su espíritu serían dignos de confianza. La necesidad de discernimiento espiritual sería mayor que nunca, porque no todo lo que parece bueno en la superficie se alinearía con su voluntad. Entonces, la visión cambió y vi cómo estas comunidades funcionarían como centros de aprendizaje y discipulado. Observé cómo la gente se reunía para aprender habilidades prácticas junto con verdades espirituales, todo ello en el contexto de relaciones profundas y genuinas. No eran solo lugares de supervivencia, sino entornos de aprendizaje vibrantes, donde la fe y el conocimiento práctico iban de la mano. Estas comunidades, explicó Jesús, preservarán conocimientos y habilidades que serán cruciales para el futuro. Serán lugares donde mi pueblo aprenderá no solo a sobrevivir,
sino a prosperar y a ayudar a otros a prosperar. Serán centros donde se enseñará mi palabra y donde las necesidades prácticas de la vida se cubrirán con sabiduría y gracia. Vi cómo las personas de estas comunidades crecerían, no solo en la fe, sino en la capacidad de servir y bendecir a los demás. No solo se equiparían para los desafíos que se avecinaban, sino que también estarían preparados para extender ese mismo conocimiento y apoyo a quienes más lo necesitaban. Las comunidades se convertirían en ejemplos vivos de cómo opera el reino de Dios en la tierra, donde se satisfacen en abundancia las necesidades tanto físicas como espirituales. Luego, Jesús me mostró lo importante que sería para estas comunidades mantener altos estándares de integridad y responsabilidad. No debían construirse en torno a personalidades carismáticas o liderazgos humanos, sino que debían estar centradas en Cristo mismo y en su palabra. Jesús dejó en claro que la fuerza de estas comunidades provendría de su fundamento en Él, no de la influencia o las habilidades de una sola persona. Díganles, dijo Jesús con voz seria, que la humildad y la responsabilidad serán cruciales. El orgullo y la independencia destruirán lo que quiero construir. Sus palabras atravesaron cualquier tentación hacia la autosuficiencia o la autoglorificación. Estas comunidades solo prosperarían si estuvieran unidas en humildad, y cada persona se responsabilizara mutuamente y ante Dios. La visión continuó, mostrándome cómo estas comunidades tendrían que ser flexibles y adaptables. Vi que algunas comenzarían siendo pequeñas y crecerían de manera constante, mientras que otras comenzarían siendo más grandes y eventualmente se multiplicarían en unidades más pequeñas e íntimas. No había un modelo único para cómo serían estas comunidades, pero había principios esenciales que no se podían transigir: el amor, la unidad, la fidelidad a la palabra de Dios y la voluntad de servir a los demás. También vi cómo estas comunidades enfrentarían oposición, tanto sutil como manifiesta. Algunas encontrarían resistencia desde adentro, mientras la gente luchaba con los cambios requeridos. Otras enfrentarían desafíos externos de la sociedad o incluso de las autoridades. Sin embargo, vi cómo la protección de Dios rodearía a estas comunidades mientras permanecieran fieles a sus instrucciones. A pesar de la oposición, estas comunidades serían preservadas y protegidas por su mano, siempre y cuando permanecieran arraigadas en su verdad. Recuerden, dijo Jesús, su voz firme y reconfortante, estas comunidades no tienen como objetivo construir reinos para los hombres, sino preservar y demostrar mi reino en tiempos de grandes cambios. Su enfoque debe estar siempre en mí y en mis propósitos, no en lo que el mundo pueda pensar o cómo pueda juzgar. Su llamado es servir, no buscar gloria para ustedes mismos. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús me dio un mensaje final y urgente: dile a mi pueblo que el tiempo es corto, pero aún no es demasiado tarde. Diles que el lugar en el que se posicionen, espiritual, relacional y físicamente, importará más de lo que puedan imaginar. Diles que estoy posicionando a mi pueblo ahora, como posicioné a José antes de la hambruna y a Noé antes del diluvio. Aquellos que tengan oídos para oír, que oigan. Y así, la visión terminó. De repente, me encontré de nuevo en mi cuerpo físico, rodeada de paramédicos. La cruda y fría realidad de la escena me golpeó como un trueno. Más tarde me enteré de que había estado clínicamente muerta durante 16 minutos después del accidente. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido sin sufrir daño cerebral, pero en mi corazón sabía la respuesta: Dios me perdonó la vida porque este mensaje necesitaba ser compartido. Cuando me revelaron los detalles del accidente, me quedé atónita al saber que mi auto se había salido de la carretera y había volcado varias veces. Según todas las leyes naturales, no debería haber sobrevivido. Sin embargo, por la gracia de Dios, estaba viva y con un propósito: no solo alejarme de los escombros, sino llevar y entregar este mensaje fundamental a su pueblo. Esta experiencia lo cambió todo para mí. La realidad de lo que Jesús me mostró es más real que el mundo físico que nos rodea, y el peso de esa verdad ha estado conmigo todos los días desde entonces. La urgencia del mensaje arde en mi corazón. No se trata de otra experiencia cercana a la muerte, sino de un llamado a la acción para este momento específico de la historia.
Comparto este testimonio no para crear miedo ni ansiedad, sino para ayudar a preparar el cuerpo de Cristo para lo que viene. El mensaje es claro e inquebrantable: Jesús está posicionando a su pueblo ahora mismo. Las decisiones que tomemos, sobre nuestra posición espiritual, relacional y física, tendrán un profundo impacto en nuestro futuro. Es un momento de gran importancia, y las decisiones que tomemos en los próximos días determinarán cómo afrontaremos los desafíos que tenemos por delante. El momento de prepararse es ahora. El momento de construir relaciones arraigadas en la fe y el amor es ahora. El momento de crear y fortalecer comunidades que reflejen el corazón de Dios es ahora. El momento de profundizar nuestros cimientos en Cristo y asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado con el suyo es ahora. Que todos los que lean este testimonio tengan oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y que todos actuemos con rapidez y sabiduría, posicionándonos para lo que nos espera.